Y fijaos que aquello es más bonito y más estético. Y esto es otro de los puntos emblemáticos de aquí. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal Rutas con Duendes. Hoy estamos en un pueblo un poco más grande de lo habitual, aunque no por ello deja de tener menos encanto, como podéis ver por esta impresionante vista que tenemos desde aquí, desde este mirador. Hoy concretamente os voy a enseñar dónde estamos. Algunos cuando veáis este banco vais a saber dónde estamos. Estamos en Arcos de la Frontera, un pueblo de la Sierra de Cádiz, primer pueblo de la ruta de los pueblos blancos, y vamos a hacer un recorrido por él, que espero que, como siempre os digo, os guste tanto como creo que me va a gustar a mí. Y bueno, si no lo habéis hecho ya, suscribiros al canal y activad la campanita si no queréis perderos ninguno de mis recorridos. Y os recomiendo echar un vistazo al canal porque hay recorridos muy interesantes por pueblos rurales y naturaleza. Así que chicos, vamos a comenzar este recorrido por este impresionante pueblo blanco con mucha cultura, mucho patrimonio y mucha historia. Comenzamos, chicos. Y bueno, si queréis tener una referencia para aparcar, aquí es donde nosotros hemos aparcado. En esta explanada normalmente no vais a tener problema, aunque cuando hemos llegado nosotros había bastantes coches, ahora está vacío, pero es verdad que hoy era día de mercadillo y por eso hemos tenido un poco más de problemas a la hora de aparcar. Pero ya os digo, aquí no soléis tener problemas. Solo tenéis que buscar la avenida de Antonio y Carlos Murciano, justo al lado, vais a ver en el Google Maps lo que es la explanada esta para aparcar. Nosotros nos dirigimos al casco antiguo de Arcos de la Frontera y aquí, como podéis ver, hay edificios muy históricos, muy antiguos. Pero es verdad que esto es un pueblo que ha crecido mucho en cuanto a población. Este no es el típico pueblo rural pequeño en el que a lo mejor estáis más acostumbrados, como grave. Fijaos el detalle de las casas metidas en la misma peña o en el cerro. Pero yo digo que el arco está construido en una altura bastante considerable. Esta es la iglesia de San Miguel, que data del siglo XV. Vamos a acercarnos para ver el cartel informativo. Y fijaos, aquí os explica que esta iglesia data del siglo XV, se construyó sobre una torre musulmana y que en el año 1684 se vuelve a construir porque se hunde a causa de una lluvia. Esto ya no es lugar de culto, sino que se usa como salón de exposiciones. Aquí tenéis la información por si queréis darle al pause y leerlo tranquilamente. Y aquí tenéis el consultorio, que si os fijáis es un edificio que la verdad que está muy bonita la entrada, y fijaos qué entrada tiene, qué pórtico, con escritura bastante antigua. Y como os decía, nosotros nos dirigimos al casco antiguo. Fijaos que hay edificios que son históricos, son casas que están rehabilitadas, pero que se ven que tienen bastante años de antigüedad. Y aquí no hemos llegado todavía al casco histórico. Y fijaos, este es el monumento a la Semana Santa, fijaos qué bonito. Aquí veo unos nazarenos, que esto, por si alguien no lo sabe, la indumentaria de los nazarenos tiene su origen en la Inquisición. Y fijaos qué monumento más bonito a la Semana Santa. Hecho en piedra y mirad lo grabado que tiene. La verdad que está muy bonito, está muy conseguido, la cruz en forja. Y como podéis ver, arriba pone Semana Santa Arcos 2008. Y podéis ver que ya empezamos a ver un poco más lo que son las casas encaladas, porque ya os digo, conforme vayamos accediendo a lo que es el casco antiguo, el pueblo va a ir adquiriendo más apariencia de lo que era en su origen. Aunque es cierto que ya os digo que ha crecido mucho. Aquí tenéis de todo, tenéis restaurantes, tenéis centro de salud y supermercados, hay mercadonas y de todo. Y fijaos, aquí tenemos al poeta Julio Mariscal Montes, 1922-1977. Y este monumento data de 1999. Aquí tenéis un busto del poeta, justo al lado del monumento de la Semana Santa. Y nosotros vamos a continuar hacia el casco antiguo.
Mira, fijaos que se ven edificios que tienen que tener sus buenos años ya, y ahí tenéis carteles donde os indican que nos dirigimos al Castillo de Arcos, Basílica Menor de Santa María de Asunción, Convento de la Encarnación, el Palacio del Mayorazgo, y más adelante tenemos la Iglesia de San Pedro y la Oficina de Turismo. Y fijaos que desde ahí arriba, justo ahí arriba, se ve ya la torre de una iglesia, que ahora nos vamos a ir aproximando, pero fijaos cómo se ven las casas, las forjas que tiene aquella casa, que eso vale un dinero. Y mirad, aquí si os fijáis, si os separéis un poco de las avenidas principales, fijaos qué callejones nos vamos encontrando ya. Y mirad, veis las calles empedradas, las típicas calles empedradas que siempre me gusta enseñaros. Y mirad qué edificios aquí abandonados, o por lo menos aparentemente está abandonado, aunque estoy viendo que está en reforma, porque estoy viendo ahí lo que es instalaciones, o lo que es comienzo de instalaciones de Pladu, aunque se ve que están como un poco parados. Pero fijaos qué edificio, que la verdad que es bastante grande, es que abandonado. Mira, veis, fijaos ya qué vista tenemos un poco desde aquí a lo que es el comienzo de la sierra, ya que este pueblo es la entrada a lo que es la ruta de los pueblos blancos de Cádiz. Arcos es el primer pueblo que os vais a encontrar, es la ruta de los pueblos blancos. Y ahí tenemos la iglesia del Cristo de la Veracruz, a ver si podemos entrar a verla. Y la verdad que se ve bien bonita. Aquí, como veis, esta iglesia anteriormente era el Hospital San Juan de Dios. Se creó en el siglo XVI como el Hospital San Sebastián, unido a una ermita, y en 1596 todos los hospitales de Arcos quedaban refundidos en él. El retablo de 1735 del Cristo de la Veracruz, tallado en 1545. Y lo que es la Virgen, que es Nuestra Señora de la Angustia, así es más moderna, que es del año 1929, que se figuró en la exposición iberoamericana, de la cual ya hice un vídeo que podéis acceder a verlo. Y fijaos que mural de azulejos más bonito tenemos aquí del Cristo de la Veracruz. Y mira qué vista más bonita hacia lo que es Arcos. Y fijaos qué bonita la iglesia por dentro. Fijaos qué retablo tiene más bonito ahí al fondo, retablo que a mí personalmente me gusta más este tipo de retablos que los que están terminados en pan de oro. Y la verdad que muy bonita, tanto la Virgen como la imagen del Cristo. Y fijaos qué retablo más bonito, ya como os digo siempre, en cualquier pueblo, este es un pueblo digamos más grande, pero como os digo siempre, en cualquier pueblo, ya sea grande o pequeño, os podéis encontrar obras de arte, la verdad que dignas de ver. Fijaos como decía el retablo, qué bonito, ¿eh? Y aquí enseño el detalle del techo, de lo que es la cúpula, que también la verdad que está bien bonita. Y bueno, una iglesia que la verdad merece la pena la visita, si os gusta lo que es el arte y demás, porque ya os digo, tiene algunas obras que la verdad están curiosas. Y fijaos como os decía, la forja que tiene esta casa, que esto vale un dinero, ¿eh? Y como veis, aquí tenéis restaurantes, tenéis todos los que queréis más. Hay, como os decía, supermercados, centros médicos, que es un pueblo en el que tenéis cualquier cosa de la que queréis disponer, no es el típico pueblo, digamos, un poco más retirado y en el que no tenéis los servicios mínimos. Y si os dirigís al casco antiguo, encontráis uno de los sitios característicos también de Arcos de la Frontera, que es la Cuesta de Belén. Aquí ya os está dando información que en 1264 Alfonso X el Sabio toma la ciudad y cambiará su nombre a Arcos de la Frontera. Esto antes se llamaba Arcis Romana y Medina Arcos para los árabes, ya que esta ciudad por aquí han pasado varias civilizaciones, tanto romanas como árabes, y por último pues los castellanos, nosotros. Y aquí podéis ver información, y esto, como os decía, es la Cuesta de Belén. Que fijaos qué estética es, ya empezamos a ver callejoncitos más estrechos, edificios encalados, y como podéis observar, pues ya esto empieza a adquirir más apariencia de pueblo rural. Y fijaos, como decía, esto es la Cuesta de Belén, que es una de las calles características aquí de Arcos de la Frontera, y ahí tenemos la Oficina de Turismo, que es otro edificio que se ve bastante bonito, histórico. Y veis, ahí podéis ver ya casas más antiguas. Y aquí estaría el centro de interpretación y la Oficina de Turismo. Fijaos qué entrada más bonita tiene. Y mira aquí en la Oficina de Turismo, qué maqueta más bonita tenemos de Arcos de la Frontera.
Mira, aquí estoy viendo por la cuesta, ya empezamos a ver casas rurales, como estamos acostumbrados a ver los pueblos. Y fijaos, como os decía, qué casa tenemos. Aquí que se ve que tiene sus años. Y fijaos detalles de las esquinas, que esto lo vais a ver siempre en los pueblos rurales. Que esto era para proteger las esquinas cuando pasaban los carros con el ganado. Y fijaos los callejones que nos encontramos por aquí. Fijaos qué callejoncitos. Ya os digo, si sois un poco curiosos, os vais metiendo por aquí. Y mira qué callejones tenemos más estéticos para fotos y vídeos. Fijaos qué bonito, los edificios históricos. Y fijaos este edificio, la inclinación que tiene, que yo entiendo que esto está perfectamente controlado, pero la verdad que da un poco de yuyu. Y se ve que esto tiene ya sus buenos años también. Y este sería el Palacio del Conde del Águila. Como bien dicen aquí, un palacio gótico mudéjar del siglo XV. Aquí os dejo la información por si queréis leerla tranquilamente. Y fijaos qué bonito es la entrada. Pero ya os digo, tiene una inclinación que la verdad que da un poco de yuyu pasar cerca, aunque ya os digo que esto está controlado. Y nosotros nos vamos a dirigir hacia el casco antiguo, como os decía. Y aquí tenemos lo que sería el ayuntamiento antiguo de Arco de la Frontera, que ahora mismo se está utilizando, no os puedo decir para qué, pero lo que es el ayuntamiento actual de un estilo más moderno, que sería lo que era el ayuntamiento primero. Y aquí podéis ver casas con bastantes años. Y mirad, este es el ayuntamiento actual de aquí de Arco de la Frontera. Y yo, en mi opinión, no sé, no es que vea estos edificios feos ni mucho menos, pero si os fijáis en el ayuntamiento antiguo, pues para mí esto no me dice nada, no le veo una identidad, no le veo que me transmita nada, simplemente veo cristal y hormigón. No es un edificio feo, como os digo, pero que tampoco me dice nada, como si me dice un edificio histórico como lo que era el antiguo ayuntamiento de aquí de Arco, que ahora se destina pues a otros usos. Y fijaos qué vista tenemos desde esta calle en bajada. Fijaos qué vista tenemos, qué altura tenemos desde aquí del pueblo. Hay muchas casas tipo Airbnb. ¿Veis? Aquí tenemos los típicos candados donde se guarda las típicas cerraduras, donde se guarda la llave, las cajitas. Y mirad, qué portón. Y fijaos lo que es la placa que tiene arriba, que se ve que está bastante desgastada, que tiene que tener sus años. De hecho pone el año, pero no sale bien. Y fijaos qué ardabón tiene. Esto para los que sois más jóvenes, aunque este está cogido aquí, si os fijáis, tiene un alambre, pero esto era para llamar a las puertas. Yo entiendo que a los que tenemos una edad pues nos reímos porque lo vemos obvio, pero hay chavales más jóvenes que a lo mejor no han conocido un ardabón. Nosotros, vamos, por donde yo soy se conoce como ardabón, lo mismo en otro lado o en otros pueblos, en otras ciudades se conoce de otra manera. Y esto pues básicamente era para llamar a la puerta. Esto se cogía, se levantaba, pum, pum, pum. Hacía bastante ruido, por cierto, y más este que se ve que es bastante grande y de forja. Y como podéis ver, hay calles muy estéticas, las cuales pues tenéis que ser un poco curiosos y ir accediendo por ellas. Fijaos, ¿veis? Puertas que se ve que tienen bastante tiempo, de madera buena. Y fijaos qué callejones nos encontramos en Arco de la Frontera. Aquí ya se va notando que estamos accediendo a lo que es el casco antiguo. Y fijaos qué foto más bonita tenéis aquí, con el arco al fondo. La verdad que son sitios a los cuales, pues como os digo, pues tenéis que ser un poco curiosos y accediendo. Y fijaos qué portón más bonito, que entrada de esta casa más bonita, en la que nos dice que en 1530 nació el poeta Diego Ximénez Ayllón, primer poeta gaditano de habla castellana, capitán de los tercios de Flandes. Pues curioso, que en esta casa nació este poeta, el primero de habla castellana, de aquí de Arcos de la Frontera. Y mirad lo que tenemos ahí. Aquí tenemos la Basílica de Santa María de la Asunción, a la cual vamos a subir ahora. Y fijaos, ahora pasamos por aquí, pero fijaos qué calle preciosa, vaya vistas tenemos aquí en Arco y vaya fotos bonitas podéis sacar. Mira, vamos a acceder primero por aquí para ver esto, que la verdad que llama la atención. Fijaos que Arco tenemos justo al lado de la Basílica, y la verdad que la Basílica es una pasada, ¿eh? Ahora la vamos a ver más en detalle, pero
pero se ve bien bonita, fijaos. Pues este es el callejón de las monjas, fijaos ahí arriba el detalle en los arcos, que hay un escrito con un escudo. Y fijaos qué callejón más bonito y más estético. Y esto es otro de los puntos emblemáticos de aquí de Arcos de la Frontera. Que esta idea que tiene más bonita con lo que es el modo de las paredes. Bueno, pues vamos a subir por esta escalera para ver un poco más en detalle lo que es la basílica. Y fijaos la entrada que tiene. La verdad que es una pasada, ¿eh? Fijaos el detalle de las puertas, estas son las cerraduras antiguas. Fijaos qué pedazo de llave, mirad. Esto era una buena llave, mirad qué puerta. Con los ardabones, ahí con los detalles de las caras, no sé si son perros, son demonios. Pero fijaos qué puerta más bonita. Y esto que se ve ahí en el suelo es el círculo mágico, que ahora os cuento un poco su historia. Esto tiene su leyenda y su historia. Y esto es un punto emblemático de aquí, de Arcos de la Frontera, que al parecer es del legado sufí, que era la vertiente esotérica del Islam. Esto es anterior al templo cristiano, a lo que es la basílica, ya que aquí antes había una mezquita. Y el círculo formaría parte de esta basílica, y está formado por 12 piedras rojas, como podéis ver, que lo acabo de contar, y 12 blancas. Y lo que sí no sabía, que lo estaba mirando, que estos puntos, que fijaos qué curioso, estos puntos que se ven aquí, no están al azar, estos son constelaciones. Que como decía, los puntos del círculo, que se conoce como el círculo mágico, no son puntos puestos ahí al azar, lo cual me ha dejado, la verdad, me ha dejado bastante asombrado. Según representan constelaciones y bueno, pues hay muchas leyendas alrededor de este círculo en temas de magia, brujería y demás. Pero fijaos qué curioso que estos detalles, que ustedes veis ahí unos puntos, no os podéis imaginar muchas veces que tengan un significado. Y mirad lo que es la basílica, qué bonita, mirad. Fijaos que torre más bonita, es una pena porque esta zona está en obra. Esta es la parte, digamos, derecha de lo que es la entrada que hemos visto antes, del pórtico, y fijaos allí arriba las gárgolas. Y esto pues es un rincón muy fotogénico, y ya os digo, esto es una pena que no se pueda acceder a lo que es el mirador, fijaos. Fijaos la calle nueva de Arcos de la Frontera, que es otra de las calles, digamos, que es una de las más famosas también del pueblo. Y mirad qué bonito, qué fotos más bonitas podéis sacar en este rincón. Y fijaos ya saliendo del casco antiguo, como cambia la perspectiva del pueblo totalmente, ya se ven mucho más coches, avenidas más anchas, y aquí ya es donde podéis ver que tenéis todos los servicios aquí en Arcos de la Frontera. Tenéis Mercadona, tenéis cualquier tipo de supermercado, centro de salud, tenéis un ayuntamiento bastante moderno, que lo vemos en la entrada del pueblo, y ya os digo, todos los servicios, incluso para comer Burger King, tenéis tipos de comida rápida, pizzería, y bueno, que no vais a ver típico pueblo rural, más allá de iros al casco antiguo, que ahí sí que podéis ver lo que os enseño en este recorrido. Pero os digo, que no os dejéis engañar, porque yo os enseño solo una pincelada, que Arcos tiene que ofrecer mucho más de lo que vamos a ver en este recorrido. Espero que os anime a visitar este pueblo, que ya os digo que merece la pena, que ya os digo que yo siempre os enseño pinceladas del pueblo, y en este caso en Arcos os animo a venir porque tiene mucho más que ofrecer que lo que yo os enseño. Y bueno, hoy en este caso para comer he elegido este sitio, que es el Café Bistro El Nuevo Faro, y ahora os cuento a ver qué tal. Espero que comamos bien. Y bueno, ya estamos sentados aquí en el restaurante y fijaos qué bonito. La verdad que está muy bien decorado por dentro. Está con muy buen gusto decorado, y a ver qué tal se come. Y aquí tenéis la carta, vamos a ver qué tal. Que se ve de precio bastante bien.
Como podéis ver, está muy variado. Y los postres. Y bueno, a ver qué pedimos. Bueno, pues ya hemos comido en el Café Bistro en Nuevo Faro y la verdad que es muy recomendable, chicos. Yo me he comido una tapa de lagartito, que la verdad muy tierno, estaba muy bueno, y un flamenquín de Carrillá, el Pedro Jiménez, que la verdad que también estaba exquisito. Y bueno, para que os hagáis una idea de los precios, aunque ya os he enseñado la carta, pues han sido 2 platos y si no recuerdo mal han sido 4 tapas y 2 entrantes, más 5 bebidas, y han sido en total de 52 euros, que la verdad que yo creo que no está mal de precio. Y ya os digo, todo bastante bueno, todo muy bueno y se ve de calidad. 5 lo recomiendo, chicos. Y bueno, espero que os animéis por vosotros mismos a venir a visitar estos pueblos que os enseño con mucho gusto. Y oye, si no podéis venir por lejanía, porque seáis de otro país, desde Sudamérica, que por cierto, un saludo para Sudamérica, que sé que me veis mucho desde ahí, pues oye, yo encantado, es uno de los objetivos de mi canal, de acercaros a estos pueblos, ya que no podéis venir, pues desde mi humilde compañía, que os pueda enseñar este tipo de pueblos rurales.